Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Matías Sáez, soy estudiante de informática y voy a exponer sobre el tema de TAT de listas enlazadas, o también conocidas como listas vinculadas. Ok, voy a poner la diapositiva para que se pueda apreciar bien. ¿Qué son las listas enlazadas? Las listas enlazadas son estructuras de datos dinámicas que pueden tanto contraerse como extenderse como lo desea el usuario. Al lado derecho podemos ver un ejemplo que pasaría siendo la lista y los diferentes nodos. ¿Qué pasa? Hay un apartado que es de la información que trae y el otro apartado que es la dirección en la cual va. Podemos observar que, por ejemplo, Pedro forma parte de la lista y el siguiente, que está con una flechita, sería Juan. Luego el siguiente, Diego. Y luego el siguiente, nos vamos de nuevo a Pedro. Esto sirve mucho en la hora de programar, ya que puede extenderse tanto como lo desee el usuario. Puede ser muy amplio o muy pequeño, como lo estamos viendo en el ejemplo. También tenemos ventajas y desventajas como tal. Tenemos las ventajas que pueden ser insertar un objeto en la pila, recuperar el objeto de la pila, obtener un objeto de la pila sin tener la necesidad de extraerlo, averiguar si hay un objeto almacenado en la pila y devolver el número de objetos. Ok, pero las desventajas como tal, más que nada son de ordenador como tal. ¿Por qué? Porque utiliza una mayor cantidad de memoria en vez de las matrices, que hacen un trabajo similar. Se debe leer en orden para cambiar. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el ejemplo anterior, si yo quisiera cambiar si yo quisiera ordenarlo y yo programara a Diego como el primer, o sea, dejar a Pedro como el primer número, después al Juan como para finalizar, y después programara un archivo que se llamara Diego como el primero, Diego pasaría siendo el primero, Pedro el segundo y Juan el tercero. Esto lo vamos a ver más a detalle con el programa que voy a presentar después. Y las listas enlazadas pueden traer diversos problemas a la hora de retroceder. ¿A qué me refiero con esto? Que como estamos observando en el ejemplo anterior, hay un apartado que dice siguiente. En esa parte deberíamos dejar otro sitio en el nodo para poder retroceder. Y eso puede causar mucha falla y un consumo mucho mayor en el tema de la memoria. Ok, aquí podemos observar la creación de la clase Node y la creación de la clase Linked List, que básicamente sería la clase eh, lista enlazada y la clase nodo. Aquí podemos ver cómo se definen. El del lado izquierdo es la clase node y el lado derecho el linked list. Ahora vamos a proceder a ver un ejemplo en Python que fue programado en Visual Studio Code. Ok. Aquí, disculpe que se vea así, profe, pero había grabado ya esto y no se había grabado el Visual Studio, entonces decidí volver a grabarlo. Bueno, aquí podemos ver la creación de la clase Node de acuerdo a la etiqueta que creamos. Podemos ver la creación de la clase linked list, que sería todo esto. El método para agregar algo al frente es como lo que mencioné anteriormente, que si yo agrego algo a la lista y lo defino como lo primero, tiene que ir arriba, en el top, por decirlo así. Aquí un método para verificar si la estructura de datos se encuentra vacía. Aquí un método para agregar elementos al final. Es todo lo contrario a la anterior.
el método para eliminar nodos, el método para obtener el último nodo y el método para imprimir los nodos. ¿Qué ocurre con esto? Yo aquí lo voy a dejar como un ejemplo, como lo había hecho antes. Ok, lo que pasa, voy a dejar este como comentario, sí. Lo que pasa es que aquí yo estoy definiendo con front, que sería la parte de enfrente, que sería el primer número, y la parte de end como la última variable. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo pusiera 4 y 5, vamos a guardar y ejecutar. Va a tirar el número 4 y el 5, de acuerdo al orden. Pero si yo defino otro número, aquí, por ejemplo el 6, también definido como front, la máquina va a pasar a ejecutar de la siguiente forma. En tema de teoría, debería ejecutarlo de esa forma, pero ya que se encuentran con la etiqueta front y la etiqueta end, el 4 pasaría siendo el primer valor, el 5 el último valor, y como lo estoy definiendo el 6 con el front, esto va a hacer que el 6 se imprima primero. Eso quiere decir que el resultado va a ser 645. De hecho, lo podemos comprobar echándolo a correr. Exacto, sería 645. Y lo mismo puede pasar si nosotros ejecutamos uno al final, por ejemplo, 7. Oh, rayos. Okay. No pasó nada. Ok, ahí está. Sí. Si nosotros ejecutamos con 7, se ejecutaría de la siguiente forma. Cambiando el último nodo por el nuevo, que sería eso. En teoría, aquí saldría 6, 4, porque el 6, al ser el último número que me cuenta, me lo lee como el primero. Luego el 4, que está definido con la etiqueta de front. Luego debería pasar con los end, que serían los para finalizar, el cual sería el 5 y sería el 7. El 7 sería el último, ya que aquí específicamente yo estoy diciendo que sería el último. Me define este como el último y luego me crea el siguiente nodo con el valor 7. Y ahí queda. Serían 6, 4, 5 y 7. Y esto lo podría adaptar a como yo quisiera en una lista. Agregarle mayor cantidad de datos, expresarlo de diferentes formas. Eso depende plenamente del uso que yo le quiera dar. Existen diferentes tipos, que son tipos de listas enlazadas dobles. Existen muchos tipos de listas enlazadas. Bueno, profesor, para más información está el Word que voy a enviar junto con el video y junto con el PowerPoint por si lo quiere ver. Espero que le haya gustado la presentación. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.